Damos gracias a Dios por su favor, su misericordia, por su gracia y por su verdad. Amén. ¿Alguien puede decir aleluya? Gloria a Jesús. Bien, usted sabe que los días lunes y martes son periodos de oración, petición. Así que si usted aún no ha hecho su petición o no la ha depositado en la canasta, le ruego que lo haga rápidamente, sin distraerse, ¿verdad? Siempre creyendo, porque la Biblia dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay, ¿sí o no? El que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Dios es premiador, es galardonador de los que le buscan. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces usted tenga confianza en Dios, deposite su petición, ¿verdad? Y pues démosle gloria si esa petición es contestada en el tiempo y en la voluntad del Señor. Amén, hermano. Vamos a tener una corta reflexión de la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, un verso muy conocido para evangelizar. Romanos 3, 23. ¿Sí? Vamos a meditar en la universalidad del pecado. Romanos 3, 23. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermano. Este verso señala una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es de que todo ser humano, ¿verdad?, por la raíz adámica y por su naturaleza, es pecador. De eso no está exento nadie. Alguien decía: ni los niños, ¿sí? Porque una cosa es, ¿verdad?, la inocencia, y otra cosa es la inconsciencia. En el caso de los niños, ¿verdad?, pecan inconscientemente, pero pecan, ¿sí o no? ¿Quién le enseña al niño a hacer berrinche por cualquier cosa? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, ya está en la naturaleza misma, intrínseca, acerca de esta gran verdad bíblica. Y por eso es que toma suma importancia realmente la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque sin esa obra, nuestros pecados no fueran perdonados, sino que fueran puestos delante del Dios Padre para hacer justicia en cuanto a la obra del pecado en la vida de cada ser humano. Sin embargo, ¿verdad?, por esa obra maravillosa de Jesucristo, esa obra de expiación, esa obra de sustitución, es que usted y yo, no es que no hayamos pecado, sino que se nos pasa por alto la maldad de nuestro corazón, ¿verdad?, y nos mantiene en una íntima comunión con el Señor. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 8, dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El gran problema de la humanidad es que cataloga el pecado. El gran problema de la humanidad es que tiene una lista de lo que considera el hombre pecado, ¿verdad?, de lo que el hombre considera pecado, y por lo tanto no se siente ni muy pecador o poco pecador, o casi siempre, ¿verdad?, inocente de pecado. Y eso no es verdad, eso no es real. Por eso es que el verso 9 de la primera carta de Juan, ¿verdad?, nos da en sí el secreto, por así decirlo, ¿verdad?, para el perdón, que es a través de la confesión, ¿sí? A través de la confesión hay perdón y hay limpiamiento del pecado. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesucristo fue a la cruz justamente por nuestros pecados, ¿sí? Esa fue ¿verdad?, la obra de Él. La obra fue morir a causa de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que ser ajusticiados de parte del Dios Padre. No que no hemos pecado, sino que pasó por alto, ¿verdad? Se pasó por alto
la justicia de Dios sobre nosotros por medio de la gracia, por medio de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, ¿verdad? Dice ahí mismo en la primera carta de Juan, dice en el capítulo 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Para poder vencer a esta naturaleza pecaminosa, que la tenemos todos, tenemos que nacer de nuevo, adquirir una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Es la única manera de vencer. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros hemos muerto al pecado, ¿sí? ¿Cómo hemos muerto? A través del bautismo. El bautismo simboliza muerte y simboliza resurrección. Simboliza sepultura de la antigua vida y simboliza resurrección de la nueva vida, de la nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermano. ¿Sí? Ahora, el pecado, ¿sí? Hay algunas definiciones de esta palabra. Me gustaría nombrar algunas para que usted, ¿verdad?, ahí, para entender un poco mejor. Pecado significa transgresión. ¿Qué es transgredir o transgresión? Es traspasar la ley, que es el límite divino entre el bien y el mal. Pecado es transgresión, o sea, traspasar la ley. Pecado también es iniquidad, que es un acto inherentemente malo, ¿verdad?, esté o no expresamente prohibido. ¿Okay? No porque no esté escrito, no porque no esté señalado, no significa que haya maldad en el corazón para diferenciar lo que es pecado o lo que no es pecado. De hecho, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿sí o no? Mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pero ¿yo qué hice de malo? No, simplemente no hiciste lo bueno, nada más, ¿ok? Y ya le es contado como pecado y es por nuestra naturaleza, así actuamos. Pecado también es error, o sea, la separación de lo que es recto. Todo error que se comete, ¿verdad? Todo error, la palabra error significa, ¿verdad?, no recto, ¿verdad? Todo error que usted y yo cometemos también es considerado como pecado. El Salmo 51 ilustra bastante esto. Si usted lo puede leer en su casa, sería muy bueno. También significa errar en el blanco. En otras palabras, fallar desde el punto de vista, desde los requerimientos divinos. O sea, Dios demanda algo, Dios ordena algo, Dios establece algo, pero el hombre no hace lo que Dios dice que debe hacer, sino que hace conforme a su propia naturaleza. Entonces eso es errar en el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco perfecto es Jesucristo. También significa infracción. ¿Ok? Si usted se pasa la luz roja, ¿qué pasa? Y lo ve un vigilante, ¿qué pasa? Nada, que soy marino, que de mi credencial, que mire que yo soy evangélico, pero algunos se escudan a veces así, ¿verdad? Y yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Se pasó la luz roja? ¿Sí o no? Y si lo vieron, ¿cuántos han pasado la luz roja los que manejan? ¿Ah? Bueno, yo bastantes veces, hermano. Mi esposa dice, pero la luz roja, no, estaba en amarilla. A veces queremos justificarnos, ¿verdad? No, en realidad estaba en roja. Claro, cambió rápidamente, pero ya estaba en, ¿sí o no? Entonces, significa infracción, o sea, hacer lo malo por voluntad propia. Porque ¿quién infringe si no es por voluntad propia? ¿Sí o no que es así? ¿Sí? Hacer lo malo por voluntad propia, o sea, por propia voluntad infringo la ley o cometo infracción. ¿Okay? También eso significa pecado. Pecado también significa desorden. Desorden, mire, cuando hablamos de desorden, no hablamos del desorden de la casa, porque también es pecado el desorden en la casa, ¿sí o no? ¿Sí? Para aquellos que no les gusta tender la cama, cuando se levantan, o que se desintegran cuando van llegando del trabajo, ¿verdad?
las botas por aquí, el pantalón allá, la camisa en el mueble, ya llegan arriba al cuarto, yuchitos como dicen en la sierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, esa ave, ¿sí? Sí me entendieron, ¿verdad? Significa anarquía espiritual. Desorden es anarquía espiritual, rebeldía espiritual. Eso está en 1 Timoteo 1:9. Significa también incredulidad. Mire, ¿qué es incredulidad? ¿Por qué el incrédulo peca? Porque está insultando la verdad de Dios. ¿Ok? No, yo no creo en Dios. Eso no te salva de ser hombre pecador. ¿Sí? Toda incredulidad insulta la verdad de Dios. Por eso es que el creyente, su palabra lo dice, es creyente, ¿verdad? Camina ¿por qué? Por fe, pero ¿fe en dónde? ¿En dónde es la fe? Yo camino por fe, Señor. No, fe en la palabra de Dios, ¿ok? Fe, pero en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas clases de fe. Hay muchas clases de fe, ¿sí o no? Si yo a usted le engaño que tengo una piedra color amarillo y le digo que es oro y lo convenzo que es oro y se la vendo como oro, capaz que me la compra. Si no, pregúntele a toda esa gente que está atrás de Don Nasa que ya se murió, hermano. ¿Cómo se? ¿Sí o no? Que es así. Y yo no estoy hablando de gente, ¿verdad?, inculta, de gente ignorante en el sentido, ¿verdad?, académico o preparada. Estoy hablando de gente desesperada y afanada que por causa del amor al dinero cae en este tipo de, ¿verdad?, de engaños. ¿Sí? Ya por ahí anda otra red de engaño que salió ya a la luz. Espero que ninguno esté metido, hermano. ¿Sí? Sí, gloria sea al Señor. Entonces, incredulidad significa insultar la verdad, negar la verdad, estar en contra de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad bíblica, no cualquier verdad. Mire, la verdad bíblica es una verdad absoluta. ¿Sí? Cuando me refiero a una verdad absoluta, es que no hay ninguna variación y ningún engaño en la palabra de Dios. Usted y yo podemos creerla 100% porque es absoluta. Amén, hermano. ¿Sí? 100%. El pecado, para que usted también sepa, tuvo su origen en Satanás. En el libro de Isaías, capítulo 14, Isaías capítulo 14, si usted me acompaña. Isaías 14, versos 12, 13 y 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí? Para entender un poquito mejor, ¿verdad?, en cuanto al orgullo de Satanás, en cuanto, ¿verdad?, a su naturaleza que se dejó ver siendo un ser creado por Dios, ¿verdad?, con libertad, con libre albedrío también para decidir. Lamentablemente fue arrastrando la tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles del cielo. Se origina en Satanás, pero en el mundo entró por el hombre, no entró por Satanás. Ya Satanás era pecador, era un transgresor, ¿sí? Sin embargo, engañó al hombre y al mundo el pecado entró por el hombre, en este caso por Adán, ¿verdad? Aunque fue Eva la que fue engañada, pero el hombre, el representante, en este caso, ¿verdad?, de la raza humana, y también se dejó llevar por su esposa al comer también del fruto, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, pecó el hombre, el pecado entró al mundo por el ser humano. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que hay una universalidad por cuanto todos pecaron, ¿ok? Esa es la consecuencia. La consecuencia es que hay una universalidad del pecado. Ahora, esa universalidad trae también, ¿verdad?, algunas consecuencias. Por ejemplo, acarrea pena de muerte física y espiritual. El pecado acarrea pena de muerte. Todo hombre que nace ya está muerto, ¿sí o no?
aunque está vivo, ¿verdad? Lo único seguro que usted y yo sabemos que va a pasar, ¿qué es? Que algún día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé, pero eso es lo único seguro, ¿sí? ¿Por qué el hombre muere? Por causa del pecado. Porque Dios le dijo al hombre, de cierto te digo, ¿verdad? Que si comieres, ¿verdad? Ciertamente morirás. Si transgredieres, si comieres, si tomares el fruto del que te mandé que no coma, morirás. O sea, Dios le dio una advertencia, le hizo una advertencia al hombre para que considere, para que tome en cuenta que transgredir, que traspasar la ley divina trae consecuencias. Amén, hermano. Entonces, por eso es que el pecado es universal. Todo hombre tiene que morir, ¿sí? Antiguamente vivían muchos años, pero Dios fue estableciendo los años, ¿verdad? Y acortando los años en la vida del ser humano, a tal punto, ¿verdad? Que en alguna parte de la Escritura, no sé si habla de que la vida del hombre es, creo, hasta de 70 años, ¿verdad? Más o menos por ahí. Si bien es cierto, ¿verdad?, que la gracia nos permite vivir un poco más, a algunas personas, a otras no, sin embargo vemos cómo el cuerpo mismo se deteriora. Después de los 50 todo mal comienza a quejar, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Los jovencitos no entienden esto y se ríen del que tiene más de 50, pero cuando ustedes tengan 50, van a decir, ¿cuánta razón tenía ese pastor?, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va degradando, ¿sí o no? El cuerpo se va degradando, se va envejeciendo, va cumpliendo su ley, ¿verdad? Al final tendrá que morir. No solamente carrea muerte física, sino también muerte espiritual, porque lo único que nos separa de Dios, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es lo único que nos separa de Dios es el pecado? Por eso es que Jesucristo tuvo que venir, ¿verdad?, para ser el intermediario entre el hombre pecador y restituir una relación que estaba rota, por cuanto la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Amén, hermano. Mire, dice que éramos enemigos de Dios. Sin embargo, aún siendo enemigos, aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Amén, hermano. Otra cosa, el pecado, ¿verdad?, no tiene remedio más que la muerte sacrificatoria de Cristo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. O sea, el único remedio para el pecado es la sangre de Cristo, es la muerte del Señor Jesucristo, ¿ok? Y la victoria sobre el pecado es precisamente la resurrección de Jesucristo. Amén, hermano. Tanto sobre el pecado, sobre la muerte, ¿sí? Otra cosa, para ir terminando, ¿verdad? La descripción triple del pecado, ¿verdad?, puede resumirse así, como un acto, el pecado es la violación de la voluntad de Dios o la falta de obediencia a ella, como un acto. El pecado es la violación de la voluntad de Dios o la falta de obediencia a ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que todo hombre, ¿verdad?, que no hace la voluntad de Dios o que no obedece, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, no tiene perdón, no tiene parte en el reino de los cielos. Amén, hermano, ¿sí? No tiene parte. Por eso es que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, si usted me acompaña, Juan capítulo 3, verso 17, 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no vino a condenar. Dios no envió a Jesucristo para que el mundo sea condenado. Al contrario, Dios envió a Jesucristo para que el mundo sea salvo, ¿verdad? Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos han creído? Amén. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador? Levante la mano. ¿Habrá alguien acá para que esta noche diga, Señor, quiero creer en ti, quiero recibirte como mi Salvador? Si esa es su necesidad espiritual, yo le animo a que lo haga esta noche. El que en Él cree no es condenado, dice la Escritura. Pero el que no cree, ¿sí?, mire, no dice será, sino dice ya ha sido condenado. Porque el hombre desde que nace, ya nace condenado por la naturaleza adámica. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. Mire, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Por eso es que cuando se predica el mensaje, no todos responden a la verdad. No todos responden al evangelio. No todos responden a la luz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le gusta que le alumbren sus pecados. Porque la luz trae, ¿verdad? Porque la luz alumbra las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Y cuando las tinieblas, ¿verdad?, son descubiertas, al hombre no le gusta porque quiere persistir o quiere vivir sumergido en su pecado. Y en el deleite del pecado. Porque el pecado trae deleite. ¿Sí o no que es así? Así como el Espíritu Santo trae gozo, el pecado trae deleite. La diferencia es que el gozo del Espíritu Santo es para vida eterna, el deleite del pecado es para condenación eterna. Amén, hermano. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Como un acto, ¿verdad? Como un estado del pecado es la ausencia de justicia. La ausencia, cuando hablamos de justicia, normalmente nuestra mente se traslada, ¿verdad?, a los abogados, a la corte penal, ¿verdad?, a la corte constitucional. Siempre lo trasladamos a actos jurídicos, ¿verdad?, a actos penales. Pero la verdad es que justicia, ¿verdad?, justicia tiene que ver con ausencia de piedad, ¿sí? La injusticia es ausencia de piedad. Por eso es que Dios demanda del creyente que sea justo, ¿sí? Oh hombre, ¿qué quiere el Señor de ti, verdad? Dice que hagamos justicia, ¿verdad? Que amemos la misericordia y la verdad. Amén, hermano. Mire, entonces, como un estado es la ausencia de justicia y por su naturaleza el pecado es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo perseveraremos en él? El que murió, murió. ¿Sí o no? Si usted, ¿verdad?, le tocara ir a ver un cadáver y le pincha una aguja, ¿usted cree que el cadáver le va a decir algo? Porque ya no siente nada, ¿sí? Lo mismo debe suceder con el creyente. Ha muerto el pecado, por lo tanto el pecado no puede reinar en la vida de un creyente, principalmente porque tiene la luz de la verdad. Amén, hermano. Bien, vamos a orar. ¿Qué le parece? Póngase ya en posición de